La posibilidad ideal de una democracia que incluya a todos los individuos humanos en algún momento, ¿sí? Sería como una proyección a futuro de un escenario cosmopolita, ¿sí? Todos los individuos humanos tendrían alguna categoría de ciudadanos en un mundo, ¿sí? Y Isabel Stenger dice, cuando yo hablo de cosmopolítica no me refiero a eso, ¿sí? No estoy siguiendo acá. Estoy retomando el término sin saber que lo estoy retomando, porque ella dice que cuando acuña el término cosmopolítica, ni siquiera sabía, fíjense, era ignorante, y dice, yo ni siquiera sabía, yo ignoraba completamente el trabajo de Kant alrededor de la cosmópolis, ¿sí? Y dice, pero quiero decir que yo no estoy siguiendo acá, yo no estoy pensando en la cosmopolítica en este sentido de una ciudadanía de tipo universal o de una democracia de tipo universal. Eso no es cosmopolítica. Pero ¿qué otra cosa no es cosmopolítica? Cosmopolítica tampoco tiene que ver con lo que algunas personas dieron por ahí creo que se apagó. No importa, sigo hablando. Cosmopolítica tampoco referiría a lo que algunas personas por ahí han dado a llamar como una política en donde todo está presente, ¿no? Es decir, una cosmopolítica sería como esos escenarios en donde entran en negociación diferentes agentes, humanos y más que humanos. Por ejemplo, un ejemplo sería como la zoópolis, que piensan por ahí desde un pensamiento liberal muy particular, cómo construiríamos una ciudad en donde los ciudadanos fueran, además de los seres humanos, por ejemplo, los perros, por ejemplo, las vacas, todos los animales domesticados, ¿sí? Y dice, bueno, tampoco, cuando yo hablo de cosmopolítica, dice Isabel Stenger, tampoco es eso. Tampoco estoy pensando en un montón de relaciones, de negociaciones entre diferentes habitantes de un espacio que van a configurar un universo político. Tampoco sería eso la cosmopolítica. Entonces, si no es ni lo que dice Kant, si no está siguiendo a Kant, pero tampoco está Isabel Stenger pensando en la cosmopolítica como una política de un cosmos ya ordenado, ¿no? O de un montón de agentes, tanto humanos como no humanos, que entablan negociaciones para dar lugar a un universo político, ¿sí? Entonces, ¿en qué está pensando esa mujer? Y en ese sentido, Isabel Stenger nos dice que podemos nosotros pensar a la cosmopolítica, fíjense, la cosmopolítica ocurre, ¿no? La cosmopolítica sería como aquello que ocurre, que tiene lugar cuando un cierto orden vigente entra en crisis. Es sujeto, ¿no?, a una desestructuración por la presencia, porque se hace presente algo o alguien que es afectado o que es violentado y que en ese momento se vuelve concernido. ¿Me siguieron hasta aquí? Parecen como muchas palabras raras, pero en realidad lo que está diciendo, el ejemplo que pone en este ensayito que les pedí que leyeran, dice, bueno, estamos acostumbrados como a ciertas normas, por ejemplo, de experimentación, ¿no? Tenemos las normas de experimentación y sabemos, supongamos que somos biólogas, que estamos haciendo experimentos con animales, ¿no? Tenemos todas las normas de experimentación y vamos a hacer, tenemos incluso hasta un decálogo ético que nos dice qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, cuándo se justifica y cuándo no se justifica. Por ejemplo, probar vacunas con chimpancés, ¿sí? Tenemos todo eso, pero ese es un orden que ya está establecido. ¿Qué pasaría, dice Isabel Stenger,
si realmente el chimpancé se nos hace presente como un otro, ¿no? No solamente como ese objeto, ¿no? Ese instrumento, ese medio que yo voy a intervenir para lograr algo, ¿no? Sino si la presencia del chimpancé aquí está de repente, ¿no? Porque ¿quién es el afectado cuando se están preparando estas vacunas? ¿Quién es el afectado? Pues el chimpancé, ¿no? Y es el último al que es tomado en cuenta, ¿no? Y si de repente la investigadora, la que está preparando las vacunas, es consciente de la presencia de este otro aquí, ¿qué pasaría? ¿Sí? Y esto aplica para casi cualquier cosa, ¿eh? Porque, por ejemplo, vamos a pensar en lo que ocurre con todos los proyectos desarrollistas de la península de Yucatán, ¿no? ¿Qué pasa cuando las inundaciones, cuando el agua se nos hace presente? Por todas las intervenciones urbanas que han ocurrido en los últimos años, y de repente toda la ciudad se inunda, ¡zas!, ¿no? Porque no hay acequias, porque no hay liberación del agua, porque hay demasiado asfalto, porque Yucatán, dicen que no hay ríos por fuera, pero en realidad Yucatán es un lugar donde hay agua por todos lados, ¿no? Y de repente el agua se nos hace presente, ¿sí? Dice Isabel Stengers, en ese momento el orden preestablecido se desestructura, ¿sí? Ese orden que nosotros teníamos considerado como, aquí estábamos como poniéndonos de acuerdo, sí, por ejemplo, una regulación urbana, no habíamos tomado en cuenta el agua, ¡zas!, aparece el agua, ¿no? O aparecen los mosquitos, ¿sí? O las hormigas, ajá. Y ya no podemos verlo simplemente como molestias, como cosas que tenemos que controlar, sino vamos a tomarnos en serio estas presencias, ¿sí? Estos otros aquí, el agua como un otro, ¿no? Los moscos como un otro, los perros como un otro, que irrumpen en los escenarios preestablecidos. En ese momento, dice Isabel Stengers, la cosmopolítica ocurre, ¿sí? Ocurre cuando se da la presencia de estos otros que son afectados y que son incorporados de tal manera que son concernidos, ¿sí? ¿Me siguieron ahora sí? Bueno. Esta idea de la cosmopolítica, Isabel Stengers la toma, les decía yo, desde 1997, en unos textos que ella publica, es una obra publicada en 3 volúmenes que se divide en 7 libros, y fíjense lo que ella está pensando entonces en el 97 con la cosmopolítica. Está pensando el problema de las ciencias modernas alrededor de una cosa rarísima que ella llama ecología política o ecología de las cosas. ¿Por qué? Porque ella piensa, como muchos otros que también piensan la ciencia moderna, es que lo que hacen las ciencias modernas es configurar mundos, ¿no? Pero no solo en el sentido de crear representaciones. O sea, las representaciones son una parte. Y creo que habría más o menos de acuerdo en que en efecto la ciencia moderna brinda representaciones, ¿no? Y representaciones que fueron muy novedosas en su momento, ¿no? Pero lo que pasa es que la ciencia moderna no solamente nos da representaciones, nos da materialidades, es decir, hace cosas. Y esas cosas se estructuran y se relacionan con otras cosas, ¿sí? Y entonces nuestros cuerpos habitan con otros cuerpos que son construidos en esos escenarios configurados por las ciencias modernas. ¿Me siguieron? Y eso ella está pensando cuando está pensando la cosmopolítica, ¿sí? Estas cosas que crea la ciencia moderna se entrelazan de tal modo que dan lugar a lo que ella llama, siguiendo a Deleuze y a otros muchos, agenciamientos. Es decir, estas cosas hacen cosas, ¿sí? Pero estas cosas se entrelazan para hacer cosas. Y en esas cosas también nuestros cuerpos están entrelazados para hacer cosas, ¿sí? Y eso es la ecología
política de las ciencias modernas, ¿sí? Nosotros, para actuar en los escenarios políticos, en los escenarios económicos, en los escenarios científicos, etcétera, etcétera, de la modernidad y lo que sigue después de la modernidad, nos entrelazamos como cuerpos materiales con otros cuerpos materiales para hacer cosas, ¿sí? ¿Hasta ahí? Y eso es lo que ella llama en el 97 la cosmopolítica. Esta idea se mantiene cuando ella en el 2010 va a seguir hablando de la cosmopolítica, pero lo que le va a sumar es esta idea de la desestructuración. Estas cosas que se entrelazan para hacer cosas desestructuran otros escenarios previamente establecidos. Desestructuran, por decirlo de alguna manera, o tienden a desestructurar, por decirlo de alguna manera, el status quo. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Ahora, esta mujer, por supuesto, no desarrolla esta idea sola, ¿no? Porque ella, como muchos otros que están trabajando con ella... ¿Cuál es ella? ¿Quién es él? ¿Las tres fotos son de ella? No, ahorita les digo quiénes son. Okay. Ella no trabaja sola, ¿no? Trabaja muy de cerca con estas tres personas que aparecen aquí, que el primero que ustedes van a ver ahí es Bruno Latour, ¿sí? La que le sigue es Donna Haraway. Y la tercera es Vincent Dupre, ¿sí? Isabel Stengers trabaja muy de cerca con estos tres autores, ¿sí? Y con estas tres autoras, y bueno, Isabel Stengers por supuesto, trabajan el concepto de cosmopolítica, ya como esta cosa que ocurre cuando algo aparece, algo se hace presente, que desestructura algo que está previamente constituido, alrededor de un concepto que también cuando aparece en los años 80 del siglo pasado fue muy complicado de entender, y creo que mucha gente todavía seguimos tratando de entender, que es justamente la idea de la agencia no humana. Para poder hablar de cosmopolítica y de estas presencias que normalmente excluimos, estos autores, estas autoras, introducen o se toman en serio la idea de que hay agentes más que humanos, ¿sí? Además de los seres humanos, hay otros agentes, ¿sí? Y eso por un lado. Y por otro lado, la forma en que estas otras agencias han sido excluidas de los universos políticos, éticos, morales que ha construido la modernidad, ¿sí? Piensen tan solo en esta idea que toma Michel Serret para hablar de la metáfora del contrato social. Dice Michel Serret, el contrato social es una cosa que se inventaron para crear un escenario donde hay solo humanos y humanos solos. Ese juego de palabras, fíjense qué poderoso es. La política moderna nos habla de un universo en el que solamente son admitidos seres humanos, con ciertas características además, ¿no? Solo ciertos seres humanos, pero además esos seres humanos están solos. Es decir, son individuos, ¿no? Desvinculados. Y de alguna manera, quién sabe cómo le hacen, ¿no? Para negociar y crear estos espacios que llaman políticos, que llaman comunidades. Pero es un espacio de exclusión y de soledad. Y estas señoras y este señor cuestionan esa idea de que en efecto, cuando hablamos de política, cuando hablamos de ética, solamente tengamos que incluir a estos humanos que están solos, ¿sí? Por eso introduce el concepto de agencia no humana. ¿Alguien podría decirme qué se entiende por agencia? Así como muy general, cuando hablamos de agencia, ¿de qué estamos hablando? Por favor. Sí, pues agencia es la capacidad que tiene una persona o un sujeto de tomar decisiones sobre sí mismo en general. Es como la forma más, digamos, más
más común en la que hemos aprendido, ¿no? Si estudiamos filosofía o sociología o economía o ciencias políticas, etcétera, etcétera, nos hablan de los agentes y es eso. Fíjense, es una capacidad que tienen las personas humanas, ¿no? Para tomar decisiones acerca de sí mismas, ¿sí? Y ahí están contenidas ya un montón de cosas respecto de lo que estamos considerando agentes. Primero tienen que ser humanos, ¿no? Tienen que tener la capacidad de decidir sobre sí mismas, sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, actúan. Imagínense ustedes se podrían imaginar agentes que no sean humanos, que tengan estas características y que sean agentes. ¿Sí? Adelante, dame un ejemplo, sí. Dijiste, sí, claro, sí, yo sí me puedo imaginar. ¿Quién? ¿O qué? Pues justo lo que estaba hablando del agua. Ajá. O, no sé, pienso que como... O sea, es que estoy pensando como en un ejemplo muy claro, que apenas con los huracanes, pues justo como este enfoque en lo humano nos hace ver los huracanes, por ejemplo, como la catástrofe, ¿no? Que sí es terrible lo que sucede a las comunidades, a las poblaciones, pero también que no se ve, que solo es la tierra, el clima, bueno, no sé, el clima, lo que interfiera, ¿no? Pero la tierra, defendiéndose a sí misma de las olas de calor que han estado generándose, de la contaminación, de todo ese desequilibrio climático, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, a grandes rasgos, sí, podría decir el clima como un agente, que o sea, los huracanes solo son una expresión del clima tratando de regularse a sí mismo. Y una autorregulación. Es una forma en la que está teniendo agencia. Sí, es una forma de pensar la agencia. De hecho, algunas personas pueden pensar la agencia no humana como algo así, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, Bruno Latour en algún momento, poco antes de su muerte, cuando empieza a hablar de la hipótesis Gaia, él está diciendo, yo no les voy a hablar de la hipótesis Gaia como la habían entendido antes, sino la voy a pensar esto, como un agente, ¿no? Que se autorregula, ¿no? Y en ese sentido, extiende la idea de agencia, ¿no? Porque no es la idea de agencia de la que estábamos hablando antes, ¿no? No es humano, la Tierra no es humana, ¿no? Pero se autorregula. Tiene capacidad de decisión. Eso es lo problemático, ¿no? Porque inmediatamente ahí nos saltan los defensores de la agencia exclusivamente humana que nos van a decir, no, ¿qué momento tiene decisiones, ¿no? La Tierra, ¿no? Podemos pensarla como un sistema, no sé, homeostático, que ahí se va tratando de regular a sí misma, pero no como que pensarla como agente ya es más difícil. ¿Sí ves? O sea, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero sí es problemático, ¿no? Es problemático cómo vamos a pensar nosotros la agencia no humana. Pero esa es la intención de todos ellos, ¿eh? O sea, de Isabel Stengers, de Latour, de Donna Haraway, de Lucien Debré, incluso hasta un poquito de Jason Moore, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar una agencia fuerte, cómo podemos articular una idea de agencia fuerte, ¿no? Que no sea metafórica, ¿no? Y que nos sirva, ¿no? Para pensar otras formas de organizarnos como comunidades. Si le queremos quitar la cuestión de política, se la quitamos, pero como comunidades, ¿no? Y para eso todos ellos están de acuerdo en que no podemos pensar solamente en comunidades humanas como si estuviéramos solas. O sea, hay otras cosas con las que estamos, ¿no? Ese es el problema, la agencia no humana. Y entonces, pues claro, ¿no? Si pensamos la agencia desde el punto de vista, digamos, más tradicional, que después se refuerza en la modernidad, la agencia tiene una capacidad de actuar en el mundo, ¿no? De tomar decisiones, tiene que ver con ser intencional, con ser responsable, etcétera, 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 ¿no? Pero aquí les podría hacer una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿El deseo es intencional? No. A ver, eso sonó así como bien decidido. El deseo no es intencional. A ver. Es inconsciente, ¿no? Muchas veces, la mayor parte de las veces es inconsciente. Podría ser. Digo, ¿no? Yo igual lo que estaba pensando es que como que
suponen que la agencia humana se da de suyo, como que es evidente, y a mí no me parece, yo no aceptaría de ninguna de las partes, ni de lo humano ni de lo no humano, no por ser original, o sea, siguiendo a Spinoza, a Marx, a Freud. En efecto, esa es la cuestión. O sea, que en realidad los defensores de la agencia, ¿no?, como el punto de partida para la organización política, para la organización moral, etcétera, etcétera, presuponen que la idea de agencia es clara, ¿no?, y es evidente, y que los seres humanos somos agentes, ¿no? Pero, y entonces a partir de eso dicen, todo lo que no sea humano, no lo es. ¿Sí? Nosotros muchas veces nos actuamos por deseos, ¿no? Y aunque los deseos no sean necesariamente inconscientes, ¿no? Podemos tener los procesos muy claros. Y la pregunta es que, bueno, ¿podemos pensar el deseo como algo intencional? Bueno, algunos van a decir que sí. Por ejemplo, Weber va a decir, claro, sí, es intencional, ¿no? Pero normalmente nosotros digamos, no, es que espérate, el deseo es algo que nos pasa como seres vivos, ¿no? O sea, algo más parecido incluso al conatus, ¿no? O sea, estamos vivos y va, o sea, queremos vivir, va, vivimos, ¿no? Vivimos porque algo nos impulsa a la vida, ¿no? Y no tiene que ser necesariamente inconsciente, pero tiene que ser como así, de tomar decisiones, de ser responsable, de ser... Pues, está más difícil pensarlo, ¿no? Entonces lo que hacen estos señores en buena medida también es voltearles la tortilla a los defensores de la agencia humana y decir, a ver, si tú dices que solamente los seres humanos son agentes, justifica todo esto que estás defendiendo, ¿no? ¿Sí me siguieron hasta aquí? Ese es un problema. Y ellos dicen, podemos hablar, puede haber agencia no humana, y ahí, sí, adelante. Si definimos agencia de otra manera, pues sí puede haber claro, personal, ¿no? Ese es el chiste, claro. Claro, entonces si decimos que agencia, por ejemplo, es la capacidad de producir efectos trascendentes sobre lo que sea, entonces sí puede haber agencia. Exactamente. Ahí ya les dio el resultado. Pero ya, bravo. O sea, claro, es que ese es el punto, dicen. O sea, si damos por sentada que ese es el concepto de agencia y que no se puede cambiar y que ya está así como claro y distinto y solo los humanos, pues sí, ya. No tenemos nada que decir acerca de agencias no humanas, ¿no? Pero si problematizamos la misma idea de agencia y, como dice Mariflor, nos atrevemos a pensarla de otra manera, entonces podemos reconfigurar estos escenarios de acción, ¿sí? No tenemos que pensar que la Tierra es responsable, por ejemplo, para pensar que se autorregula y en este sentido hace cosas, ¿no?, que tienen efectos, ¿no?, sobre lo viviente, por ejemplo, ¿no?, sobre todo lo viviente. Ajá, ¿hasta aquí me siguieron? Sí, efectivamente. El camino es cuestionar la idea de agencia, ¿no?, pensar en agenciamientos, más bien en estos entrelazamientos de cosas que hacen cosas, ¿no?, entrelazamientos de materialidades de cosas que hacen cosas, ¿no?, para reformular la idea de agencia. Y entonces el universo de la gente, ¡pum!, se nos abre, ¿sí? Y ya no tenemos que asustarnos por lo que decían a Bruno Latour en los años 80, de que lo acusaban de que estaba diciendo cosas ininteligibles cuando hablaba de agencias no humanas, ¿no? Y decía, por ejemplo, es que los virus actúan, ¿no? Dicen, no actúa, ¿cómo va a actuar un virus? No. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Sí. Entonces, a partir de esa idea, de este modo de reformular la idea de la gente, estos señores, estas señoras y este señor, ¿no?, también empiezan a hacer una crítica a la idea del excepcionalismo humano. Porque fíjense ustedes que si hay un universo exclusivo en donde solamente estamos humanos y humanos solos, ¿no?, es porque algo tenemos que nos hace diferentes, tan diferentes que incluso nos hace excepcionales, ¿no? Y todos los mitos que culturalmente hemos tejido alrededor de este excepcionalismo.
Y entonces, a partir de esta crítica, ellos buscarán rehacer los espacios políticos y éticos de modo que incluyan a lo más que humano en esta capacidad agencial, en una manera de ser agencial, ¿sí? Tenemos que negociar con el agua. Y a lo mejor en lugar de poner insecticidas, a mí me pone muy triste porque, bueno, yo vivo ya en Yucatán, ya lo saben, ¿no? Y hace 18 años que llegué a vivir a Yucatán había muchísimas mariposas, ¿no? No hay mariposas. Ven, hoy por hoy vemos una o dos o tres mariposas por aquí y por allá. Y te preguntas, bueno, ¿por qué? Pues porque los insecticidas se cargan a todos los insectos. O sea, claro que hay problemas de epidemias por el dengue, el zika, el chikungunya, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero cuando pasan por control sanitario, por regulación de una política pública, estos camiones que van fumigando todo lo que encuentran, pues no solamente no dicen, no, tú eres mosco, te mueres, tú eres mariposa, vas a vivir, tú eres polilla, vives, tú eres tarántula, vives. No, parejo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros empezáramos a pensar nuestros entornos como estas cosas complejas, ¿no? De cosas que hacen cosas. Quizás tendríamos que empezar a negociar de otra manera, ¿no? Para empezar. Sí, por favor. Yo puedo estar pensando, bueno, yo trabajo en la farmacia y justo unos comentarios que siempre hace la gente es como, ese medicamento ya no me hace o no me hace. ¿No? Y se lo trae una agencia de medicamento como si el medicamento supiera exactamente a esa persona le duele la cabeza y yo tengo que actuar de tal manera, ¿no? Sino que, o sea, lo que son los medicamentos es actuar de una manera determinada sobre ciertos mecanismos y principalmente el problema del no me hace es por tocar un medicamento que no es el necesario para aplicar en su situación, ¿no? Eso es de, o sea, tienen gripa y quieren antibióticos y pues un antibiótico no puede, no tiene, es que no pueda, no simplemente su función no es esa, y entonces viene ese equilibrio grande en todas las funciones del cuerpo, pero siento que es un uso parecido, ¿no? O también que los antibióticos tampoco escogen como de, esas bacterias son malas, vamos a matarlas, sino que es un efecto completo sobre todos los microorganismos dentro del cuerpo y generan un desbalance entre, principalmente la micro y la macrobiota intestinal. Claro, sí, o sea, barren con todo, o sea, no son selectivos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en nuestra comunidad no solamente existiéramos humanos, que somos enfermos que nos enfermamos de dengue, zika y chikungunya, sino además empezáramos a pensar en murciélagos, en mariposas, en arañas, ¿no? En las zarigüeyas que se comen a las arañas, ¿no? Porque es una cadena en realidad. Cuando hablamos del deterioro socioambiental, tenemos que incluir todas nuestras prácticas ahí, con nosotras, con nuestros cuerpos, con todo lo que hacemos, ¿no? Pero no solamente como lo que hacemos allá, sino como entrelazados en ese agenciamiento y que nuestras decisiones, cuando nos contemplan solo nosotros como seres excepcionales, barren con todo, ¿no? ¿Hasta aquí bien? Entonces, para desarticular el excepcionalismo humano, tiene fines muy prácticos también, ¿no? Muy concretos. Pero si además pensamos en esta agencia rara, ¿no? En esta agencia como agenciamiento, ¿no? Como cosas que hacen cosas, ¿no? Entonces ya no podemos pensar en el individuo como núcleo de la política. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Por qué ya no podríamos pensar en el individuo como ese punto de partida de pensar político? ¿Alguien puede decir algo? ¿Quién dice algo? Pues porque está pensando en redes. Exacto, así de fácil. Sí, exactamente, ¿no? Pero además hay otra cosa bien importante. Ustedes saben que el individuo no siempre existió, ¿verdad? O sea, el individuo es una construcción moderna, bien moderna, ¿no? Y además a los modernos les llevó sus buenos añitos llegar a la conclusión de que había algo como individuos, ¿no? Por más que Hobbes haya dicho los cuerpos con potencia y que no bla bla bla, ¿no? En realidad era una discusión, estaban pensando. Spinoza, como bien sabemos, él dice el individuo, no partimos del individuo, el individuo es algo al que se llega, ¿no? Y no como individuo, sino como individuación, una cosa particular, ¿no? Que surge a partir de estos entrelazamientos. Entonces, el individuo no siempre ha sido
el núcleo de la política. Eso forma parte del pensamiento liberal, ¿no? que se empezó a figurar en la modernidad. Y dicen estas señoras, ¿por qué le seguimos creyendo a estos señores que de verdad existen los individuos? ¿No? ¿Por qué tenemos que pensar en la agencia como pensando en individuos que son excepcionales y que hacemos todo eso? Si pensamos en agenciamientos, todas nosotras actuamos en conexiones, ¿no? Conexiones que nos permiten actuar. Hay un ejemplo muy bonito, que no sé a ustedes qué les parezca, a lo mejor es un ejemplo muy bobo también, puede ser, ¿no? Ustedes saben sumar, multiplicar y demás, ¿no? Por ahí aprendieron en algún momento, ¿no? ¿Cómo se les hace más fácil hacer una división, una multiplicación? ¿Acá o acá? ¿Acá en la cabecita hacen el cálculo o lo escriben? En la cabecita, ¿quién quiere? Depende del tamaño de la operación, pero claro, ¿no? ¿El papel y el lápiz es una extensión o forma parte de ese agenciamiento que les permite hacer el cálculo? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? Otro ejemplo. A veces a mí se me olvida cómo escribir las cosas. Entonces, para acordarme, el teclado me ayuda. ¿No les pasa? ¿No? Mi memoria está extendida acá. Es un agenciamiento. ¿Sí? Cosas que se entrelazan para hacer cosas. ¿Sí? Y por supuesto, hay otras formas de pensar el agenciamiento todavía más, digamos, en un sentido más ontológico, que parte de cosas de la biología, por ejemplo, con la ley Margulis diciendo, no hay individuos vivientes, por supuesto que no hay individuos, todos son entrelazamientos biológicos, todos son holobiontes, ¿no? Es decir, vivientes que se entrelazan para continuar la vida, para continuar su vida, y en ese continuar su vida continúan otra vida, ¿no? ¿Hasta aquí me siguieron? ¿Sí? Entonces, ¿por qué tendremos que seguir pensando el individuo como núcleo de la política? Pues como que no hay razones, dice. ¿Sí? ¿Y cómo sería entonces una política que contemplara la posibilidad de agencia más que humana? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Cómo sería esta política si hubiera otros agentes que no fueran humanos, que fueran más que humanos? ¿Cómo sería? Hay una película que les recomiendo ver que se llama Dios Blanco. ¿La han visto? ¿Cómo? Dios Blanco. ¿Dios? Dios Blanco. Spoiler, les voy a hacer aquí un spoiler más o menos, ¿no? Es la historia de unos perros callejeros en una ciudad, ¿no? Que de repente se empiezan a organizar así, con líderes, y además sabemos que los perros se organizan, ¿no? O sea, tienen sociabilidad, ¿sí? Los perros, como otros animales, tienen sociabilidad. Nosotros tenemos nuestras propias formas de sociabilidad, ¿no? Entonces estos señores perros se empiezan a organizar y empiezan a crear ahí sus grupitos, sus manadas para desplazar a los humanos de su territorio, ¿no? ¡Qué padre, ¿no? Sí, entonces, pero fíjense cómo ahí hay que pensar justamente en todas estas palabras. Se organizan metafóricamente. No, señores, no es una metáfora de organización, se están organizando, ¿no? Desde sus propios procesos de sociabilidad, como vivientes, ¿no? Como estos seres que se van entrelazando, van tomando decisiones acerca de sí mismos, ¿no? Y dicen, estos señores humanos ya me cayeron fuera, ¿no? Es una película que les recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque si pensamos en la política como estas formas en las que nosotros, desde nuestras propias maneras de sociabilidad, formamos comunidades, ¿no? ¿Para qué? Para continuar la vida, para continuar nuestra vida. Teóricamente tendría que ser así. No, creo no. O sea, si nos organizamos políticamente es para continuar con nuestras vidas, como vivientes, ¿no? ¿El COVID no podría ser una forma de organización política de los virus? Nunca lo había pensado, pero ¿por qué lo piensas? Pues porque
nos desplazaron de las calles por lo menos, dijo, ¿no? O sea, el efecto que produjo fue brutal. Sí, yo ahí tengo muchas cosas, o sea, el confinamiento para mí fue una cosa más de política que de cosmopolítica, más de política que de un desplazamiento, o sea, de los virus que nos desplazaron, porque cuando nos dijeron quédense en casa, así, nos dijeron quédense en casa, hubo 3 supuestos pero bien chonchos. El primer supuesto era que teníamos una casa. El segundo supuesto era que podíamos quedarnos en casa, es decir, que teníamos un ingreso fijo para podernos quedar en casa, ¿sí? Y el tercer supuesto es que había alguien que nos cuidara. Fíjense cuántas cosas nos dijeron cuando dijeron quédense en casa, por favor. ¿Tienes casa? ¿Tienes ingreso fijo? ¿Tienes quien te cuide? Eso fue una política bien, como dice aquí el Pembe, necropolítica. O sea, si no tienes todo eso, muérete. Ni modo. ¿No? Es decir, ¿cómo querer el género? La política para que los ciudadanos vivan y los que no entran aquí, los dejó morir. Entonces, para mí es el confinamiento y la historia del COVID, más que una cosa de que el virus nos desplazó, fueron decisiones políticas, ¿no? Que se podrían inscribir en esto que Bembe llama la necropolítica. El Estado toma decisiones sobre estos 3 supuestos bien chonchos, ¿no? Y los que no lo tengan, pues ni modo, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Te veo así como... No, estoy pensando muchísimas cosas. Están pensando muchísimas cosas. Pues son largos, ¿qué es? Ahorita estaba pensando que esto tiene un grave problema de tener que traducir las intenciones de la agencia no humana, y que es algo muy problemático. Noah Harari en Sapiens habla, después de hacer un recuento de todas las especies que hemos extinguido, que son muchas, que hace miles de años, pero que esto podría representar un indecidible, y dar ejemplo de las vacas, que ahí cuál sería su interés, que no nos las comiéramos, o cuál sería dejarlas a su merced y pues quién sabe si existirían como tales, o que si pensáramos en que la vida tiene como que el objetivo de multiplicar su ADN, Sí, claro. su lengua vital, pues es un éxito que comamos vacas, porque hay millones. En Uruguay hay más vacas que seres humanos. Y en ese sentido les convendría, pero bueno, aquí pues las dos son traducciones humanas de qué le conviene a una vaca, de ser comida o no. Sí, tienes razón. Sí, en efecto, o sea, si pensamos en la agencia con la cuestión de las intenciones, siempre tenemos ese problema, totalmente de acuerdo, ¿no? Y eso que dice Noah Harari sobre las vacas, lo dice para los pollos también, ¿no? O sea, todos los animales que nosotros hemos metido a estas fábricas de producción de carne, ¿no? En realidad, si el objetivo, digamos, de la evolución, ¿no? Es replicar su ADN hasta que no paren, ¿no? Si este es el objetivo, entonces los pollos son los seres más exitosos de toda la historia evolutiva, ¿no? Y son los más tristes como individuos. O sea, sí, en efecto, ¿no? Ahora, yo te la cambio. ¿Qué tal si también cambiamos la idea de evolución? Y no solamente estamos pensando nosotros en que para ser evolutivamente exitoso tenemos que reproducirnos, esa idea economicista que Darwin desarrolla a partir del modelo neoliberal que está vigente en su momento, ¿no? Mucho del darwinismo, recuerden, se basa en estos modelos economicistas liberales que en el siglo XIX se están fortaleciendo. Pues tampoco hay que darle por sentado, ¿no? O sea, vamos a pensar también eso. O sea, ¿qué significa evolucionar? O sea, o sea, cuando dice eso, a mí, yo cuando lo estaba leyendo y dije, híjole, o sea, qué fuerte, ¿no? Porque es cierto, si pensamos que el éxito evolutivo tiene que ver con esto, pues claro, o sea, los pollos qué exitosos son, las vacas, no hombre, o sea, ¿no? Sí. ¿Y las cucarachas? ¿Y las cucarachas? Pues sí, porque
el ganado, ya sea de avícola o de carne, son controlados y son creados a partir del humano para el humano. Pero las cucarachas. Sí, no, las cucarachas son exitosísimas, ¿no? Ajá, o sea, y no nos gustan, ¿no? Reguladas a partir del humano, es propio. ¿Perdón? Que no se crean a partir de no. O sea, tienen un éxito. O sea, si pensábamos otra vez en el éxito evolutivo como esta replicación del ADN, pues las cucarachas, vamos, o sea, qué triunfo, los virus, qué triunfazo, ¿no? Porque además son oportunistas, ¿no? Y si se pueden acomodar, se acomodan. Y si pueden mutar, se mutan, ¿no? Sí, tienes razón, ¿no? ¿Qué pasa con las cucarachas? Bueno, pues están en nuestros ecosistemas también. No nos gustan las arañas tampoco. Ay, qué bonitas son las mariposas y qué feas son las polillas. A ver, el otro día una amiga mía publicó en Instagram una foto de una tarántula y dice: belleza yucateca. Le dije: perdón, está feísima, ¿no? Pero, a ver, ¿quién dijo que solo lo bello puede vivir? O sea, ¿quién nos dijo a nosotros que tenemos que matar a las cucarachas? ¿No? O a las arañas. ¿De dónde sacamos eso? Que no nos gusten, y mira, replícate, ¿no? Entran a nuestras casas sobre la mí, dan miedo las cucarachones voladores que hay en Yucatán, ¿no? Y las arañas cuando se meten a mi casa de este tamaño, mira, o sea, ¿no? O sea, y le digo: ¿sabes qué? O sea, arañita, te voy a sacar con la escoba lo más solito que puedo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es un aprendizaje también. O sea, a mi hijo no le dan miedo las arañas, no le dan miedo las cucarachas, no le dan miedo los murciélagos, ¿no? Claro, si vives en un departamentito en el que nunca has salido y no sabes que una vaca pasta y no está en una caja de leche, ¿no? Que esa es otra cosa que tiene el capitalismo, ¿eh? El capitalismo nos esconde la muerte. El capitalismo nos esconde las cosas feas, ¿sí? Les voy a hablar de eso después, les voy a hablar de nuestro. El capitalismo nos esconde las cosas, pero las cucarachas son feas, que se vayan. Nos quedamos con las monarcas bien bonitas, aunque el crimen organizado y todo eso nos esté destruyendo todos nuestros bosques, ¿sí? Pero hay que pensar en eso también, o sea, el capitalismo, nuestras formas de producción, de reproducción, nuestras formas de habitar el mundo, nos esconde la muerte, nos esconde las cosas feas, ¿sí? Nos esconden justamente, las cucarachas son feas, no las queremos ver, las arañas son feas, mátenlas, ¿no? ¿Cómo producimos la carne? No quiero ver, ¿no? ¿Cómo producimos las papas que nos comemos? ¿No? O sea, todos estos modos de producción, o sea, todas estas cosas son feas. La muerte la escondemos, no queremos ver, ¿no? Pero existe, o sea, forma parte de nuestras formas de habitar nuestro mundo, ¿no? En donde creemos que estamos solitos acá, ¿no? Y todo lo demás no forma parte de eso. Pues no, a lo mejor tenemos que empezar a pensar en estos entrelazamientos, o como dice Jason Moore, en un oikeios, o sea, habitamos en un oikeios, donde estamos todos interrelacionados. Y sí, por cierto, la belleza no tendría por qué ser criterio de vida o muerte, creo yo. Pero ahorita vamos a tocar un poquito más, si me lo permiten. De todos modos, yo más que respuestas les vengo a traer problemas, ¿no? O sea, que se vaya como problematizando justamente estas cosas que damos por sentadas. Bueno, ahora, en función de esta crítica al excepcionalismo humano y a esta idea de que no hay estas formas de organización política modernas, estas formas liberales de organización modernas, nos encontramos por lo menos 3 críticas, no son las únicas, pero por lo menos 3 críticas recientes, si se dan cuenta, 2015, 2015, 2000, de 2000 es el más viejo, ¿no? Que van cuestionando justamente
¿Cuál es la relación, o van pensando más bien, cuál es la relación entre el deterioro socioambiental, ¿sí?, y nuestras prácticas humanas? ¿Qué pasa con estas cosas? Y todos ellos coinciden en que el momento que nosotros estamos viviendo es en buena parte consecuencia de las formas de producción y de reproducción capitalísticas, ¿sí? Rápidamente, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en el antropoceno, es una palabra que seguramente han escuchado todas, ¿no? O sea, esta palabra que acuña Crutzen, ¿no? Que es un geólogo, ¿no? Bueno, ¿es geólogo? Se me olvidó, ¿es geólogo? No estoy seguro, perdón. Bueno, él acuña la palabra y dice, si nosotros vamos a hacer un estudio, digamos, de estratos de la Tierra, vamos a ver que más o menos hace unos 500 años podemos encontrar afectaciones, por ejemplo, de carbono o de otros metales en la Tierra y a nivel planetario, ¿no? Entonces podemos pensar en que algo ocurre a nivel geológico, a nivel como el planeta como un todo, ¿no?, que está siendo afectado por nuestras prácticas humanas, ¿no? Y eso lo llaman el antropoceno. Y por supuesto, inmediatamente le saltan a la yugular y le dicen, bueno, espérate, porque además dicen, ya no vamos a hablar del Holoceno, vamos a hablar del antropoceno. Y dicen, ¿sabes qué? Es que no son todos humanos, ¿no? No es que desde que aparecimos como seres humanos empezáramos a destruirlo todo, quién sabe, por sí. Pero bueno, él dice, lo que tú estás registrando tiene 500 años para acá. Y hace 500 años ocurrió algo que ha seguido ocurriendo. Durante estos 500 años, como dice la Federici, el capitalismo, la forma de acumulación del capital, el capitalismo es cíclica, ¿no? Entonces pasa una vez y vuelve a pasar, vuelve a pasar, vuelve a pasar. Y cada que pasa hay extractivismo, ¿no? Cada que pasa hay daños colaterales. Cada que pasa hay explotación de los cuerpos vivientes, ¿no? No solamente de los cuerpos humanos, sino de todo lo viviente. Entonces, le dicen, ¿sabes qué? Le dice Jason Moore en el 2015, en este texto que se llama El capital en la trama de la vida, así lo trajeron, no es antropoceno, es capitaloceno. Lo que nosotros podemos ver como afectación a nivel planetaria no es de los seres humanos como un todo, de la humanidad como un todo, sino de formas específicas de producción y de reproducción de la vida, que son capitalistas, ¿sí? Pero fíjense que juntito con él hay otra señora que es así, que va a decir, no hablemos de capitaloceno. No porque no estoy de acuerdo con la cuestión del capitaloceno, sino porque ella piensa que hay algo que se nos olvida también, que forma parte, sí, de las formas de producción y de reproducción capitalista, que sería el plantacioceno. ¿Eso qué es? Buena pregunta. ¿Qué se les ocurre que puede ser el plantacioceno? Plantación. ¿Qué es una plantación? ¿Han escuchado el término de plantación? Sí, claro. Sí. ¿Qué es una plantación? Siembra cosas. ¿De qué manera? Monocultivos, ¿sí? Sí, o sea, una plantación es un monocultivo, ¿no? Pero además el modelo de la plantación, como dice Achille Mbembe, otra vez, voy a tomar otra vez Achille Mbembe cuando habla de la necropolítica, ¿no? El modelo de la plantación es un modelo de explotación de todo lo que en él habita, ¿no? Los cuerpos humanos, pero también los vegetales, ¿no? Pero también la tierra, ¿sí? Es un modelo de explotación, básicamente. La plantación de algodón, la plantación de café, la plantación de caucho, ¿sí? ¿Sí me siguieron? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que...? Cuando Ana Sen habla del plantacioceno, habla justamente de cómo estas prácticas de producción, ¿no?, son
prácticas de explotación de lo viviente, ¿sí? A favor de donde lo viviente es reducido exclusivamente a un valor monetario, ¿sí? Eso es lo que nos interesa, cuánto azúcar, ¿no? Nos interesa cuánto café, cuánto lo podemos vender, cuánto aguacate, no importa, nos mandamos todos los bosques de Oyamel que protegido ni que nada, vámonos, podemos vender el aguacate bien, ¿no? A nivel planetario. Y así, si nos ponemos a pensar, incluso en todas estas comidas de superfoods que están en boga, están hoy, por los veganos. ¿Alguien aquí es vegano? No. Estamos hablando justamente de estas prácticas de producción extractivistas, básicamente. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre el capitalismo y el plantación? La única diferencia es que Anna Singh lo piensa como en un sentido muy acotado en el modelo de la plantación, pero forma parte de las prácticas capitalísticas, por supuesto. Pero no depende mucho del modelo de plantación muy anglosajón, es decir, viendo a la mente muy que hay los esclavos negros y el algodón y todo eso, y en México pues sería algo así como haciendaceno. El haciendaceno, algo así, ¿no? o el crimen organizado seno, ¿no? También, sí, o sea, claramente, ¿no? Porque efectivamente cuando uno está pensando en la plantación, está pensando en esta idea, tanto en la plantación esclavista como en la plantación colonial, ¿no? Y estrictamente estaría pensando nada más en la vegetación y lo que está alrededor de ella. No podría... Lo que pasa es que cuando piensas en la vegetación, si piensas en estos, por eso empecé con la cuestión del agenciamiento. ¿Qué se necesita para que crezca una caña de azúcar? O sea, no es solamente la planta, es el suelo, es el agua, ¿no? Es el fertilizante que le pones, ¿no? Es el esclavo, ¿no? Incluso por allá algunos más atrevidos dicen, a ver, tenemos que reformar la economía política porque los animales también son parte de la clase trabajadora. Sí, por favor. Justo eso quería decir ahorita que estaba diciendo de solo la vegetación, no, porque pensamos en la agroindustria, o sea, cada gota de agua tiene una noción de cuánta producción va a dar esa planta, pero también los gusanos que usas para eliminar plagas, pero también cuántos jornaleros va a haber en cierto surco. O sea, sí, no hay nada que escape a esa dinámica capitalista. Sí, no hay nada que escape, ¿no? Y a veces, hace unos años trabajé en una escuela de agricultura ecológica allá en Yucatán haciendo trabajo de campo, con un grupo de gente campesina que desarrolla agricultura agroecológica, pero que nunca se llamaron ni orgánicos, ni ecológicos, ni nada. ¿Por qué? Porque tiene un sello. Porque tiene un sello y eso cuesta. Claro. Son 150,000 por certificar cada uno. Claro, o sea, le entras al sistema porque le entras al sistema, ¿no? Entonces yo digo, nosotros no, o sea, ¿qué hacemos? Hacemos nuestra composta, ¿no? Recogemos nuestras hojas, ¿no? Y vamos, y cómo hacemos para que el agua del cenote llegue acá, y cómo hacemos para controlar el agua de lluvia. No buscan la certificación, ¿no? Pero tienen ya 18 años trabajando, ¿no? Y son una organización comunitaria que de verdad funciona, ¿no? Pero no le entraron al sistema, están al margen, ¿sí? Porque efectivamente todo está controlado por... el sellito cuesta. O sea, entonces... para las plagas también. Todo cuesta, las lombrices californianas, o sea, porque además tienen que ser californianas, ¿no? Claro. Sí. Sí, es en serio, o sea, certificadas, o sea, ¿no? No cualquier lombriz, así, lombriz de tu jardín no sirve, o sea, esa no sirve, esa no produce todo el nitrógeno necesario, no, olvídate, no. No te voy a poner glifosato, pero vas a pagar muchísimo. Exactamente, ¿sí? Todo, ahí está, si se dan cuenta, está toda la práctica capitalística ahí metida. Y por eso Anna Singh se va por ahí, ¿no? Porque si al final del día es un modelo. Pero forma parte de lo que Jason Moore llama el capitalismo en la trama de la vida, o sea, cómo el capitalismo, al final del día, las prácticas capitalísticas logran
este control, este manejo de la vida en general, ¿sí? Y no solo la humana, eso es lo importante, o sea, la vida humana por supuesto, ¿no? Por supuesto, o sea, todas nosotras estamos aquí trabajando y le estamos entrando por un salario, vamos, ¿no? Sí, ahí estamos, ¿no? Si podríamos escapar, pues quién sabe qué haríamos, pero es todo lo viviente, hay que pensar en todo lo viviente. Todo lo viviente como un entramado, ¿no? Que está sujeto a estas prácticas capitalísticas. ¿Hasta aquí bien? Entonces, dice, todos estos señores, Crutzen, Moore, Anna Singh, que es maravillosa, les voy a leer por ahorita una cosita de Anna Singh que me parece maravillosa. Todas estas señoras y señores formulan críticas que son en gran medida coincidentes a las formas de producción y de reproducción capitalista como responsables, aquí pongo así, ¿no? Como responsables de las crisis socioambientales del planetario que cercan la vida en este siglo XXI. Y en ese sentido el acercamiento, ¿no? De cómo te van limitando y con fines de explotación económica. La vida es sujeta a la explotación económica. Y como dice Jason Moore, no es del siglo XXI. Para que pudiéramos llegar a este punto, primero se tuvo que construir la idea de una naturaleza barata, ¿no? Los esclavos, la fuerza barata, la fuerza de trabajo barata, claro, pero también el recurso de los países colonizados, ¿no? Son baratos, necesitamos una naturaleza barata. Las refresqueras que van y se toman todo el agua, es barata, por favor, pues podemos producir un montón de, iba a decir cerveza, pero me voy a morder la lengua. Entonces, pero también es cierto, la cerveza también, ¿no? ¿Hasta aquí? Bueno, ¿qué hacemos ante esto? Ahora voy a juntar las dos cosas, la cosmopolítica con esta crítica, ¿sí? Bueno, hay algunas utopías, ¿sí? Y aquí cuando hablo de utopías, como dice Stengers, como dice la de Freud, hablar de utopía no es decir, no hacer una crítica de decir todo esto mal y lo vamos a superar y vamos a llegar a algo nuevo y poder idear allá, ¿no? Es pensar en la utopía como algo contaminado, como algo impuro, como algo que nos puede servir para figurar futuros posibles, futuros habitables, ¿sí? Futuros vivibles, ¿sí? Y aquí podemos tener, por ejemplo, la primera utopía, que sería la utopía cosmopolítica, que sería la utopía de Stengers, donde el modelo es el idiota, ¿no? El idiota, que para los griegos es el que no participa de la vida política, ¿no? No le importa, ese es el idiota, ¿no? O no participa de la vida política porque no le interesa, o porque no le dejan participar, porque no es ciudadano, ¿no? Es un idiota, no participa de la vida de la ciudad, de la vida política de la ciudad. Pero para Stengers, el idiota tiene otra connotación. El idiota es el que no participa de la vida política porque se hace presente para romper, ¿no? Para desarticular ese escenario preestablecido. Y aquí lo importante es la presencia, acuérdense, si al chimpancé se le aparece a la experimentadora y le dice, oye, me estás violentando, ¿no? Me estás afectando, o sea, hay maneras de decir, ahorita les voy a decir lo que dice Lepré acerca del decir, ¿no? Es la política, es la utopía del intersticio. En esos momentos en los que se desarticula, podemos tener la posibilidad de rearticular, ¿no? En función de ese otro también. Si es el agua, si es la araña, ¿no? Si es el aguacate, ¿no? Si es la comunidad que está sembrando sus plantas pero no puede venderlas porque no están certificadas, pero bueno, me las voy a comer porque ellos cultivan para comer, ¿no? ¿Ven todo eso? Puede ser desde el margen o puede ser en el centro, pero son formas de resistir. Cuando el otro aparece, resiste. Yo no me meto en este sistema. ¿Sí ven? La cosmopolítica, entonces, antes que una negociación, es una irrupción para Stengers.
Sería una política de la crisis, dice Lana, si estamos en crisis, el modelo de plantación ya no funciona, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, pensar en todo lo viviente. ¿Sí? Todos ellos están pensando en todo lo viviente y cómo esto viviente nos está saltando en la cara, ¿no? Y cómo podemos dejar de pensarnos como solamente estamos nosotros en nuestro lugar y estamos bien cómodos. Dice también la Natsín, es esa Natsín la que le dice, de lo más que humano, como hongos, pájaros, máquinas. Y aquí les leo algo de Natsín que a mí me encanta, que me parece maravilloso. ¿Cómo nos puede decir cómo podemos dejar de pensar, por ejemplo, en esta interpretación de la intención? ¿Sí? Dicen así, una forma en que nosotros, tanto humanos como no humanos, nos conectamos es a través de la forma. Olvídate del idioma, olvídate de la inteligencia. Cuando entrelazo mis dedos con los tuyos, no se requiere lenguaje ni inteligencia. Sin embargo, hay tanta vida allí, en toda su sociabilidad. Tomarse de la mano es un tipo de conexión a través de la forma, uno entre muchos otros. ¿Quién es eso? Anatsín. El contacto físico. Y resulta ser que nosotros estamos siempre en contacto físico con otros, ¿no? Con otros y no necesariamente humanos, ¿no? Por ejemplo, con hongos, ¿no? Y aquí retomo la idea de las cucarachas también, ¿no? Porque los hongos pueden ser nuestros compañeros bien bonitos, ¿no? Les gustan las setas, son riquísimas, ¿no? Son maravillosas, ¿no? Pero además de que son buenísimas, para que los árboles puedan crecer, ¿no? En sus raíces tienen hongos, ¿no? Que son los que les ayudan a procesar los nutrientes. No son una enfermedad, son parte de la vida de ese otro, ¿no? Y se conectan por estructura, porque no todos los hongos son iguales, porque no todas las raíces son iguales, ¿sí? Es un ejemplo. Otro ejemplo, también de Anatsín, que habla de la forma. Y hablando de huracanes y de todas estas cosas, ¿no? O de Valencia, ¿no? Si quieren, ¿no? Si ponemos una carretera al lado de un acantilado, se va a ver bien bonita, ¿no? Bien. ¿No? Ahí ocurre algo, ¿verdad? La forma, la estructura del espacio está siendo trastocada de tal manera que una inundación es muy factible, ¿no? Si pensamos en términos de estructura, ¿no? De estructura, o sea, ¿cómo vamos a construir nuestro mundo, a configurar nuestro mundo en términos de estructura? Ya no solo de nuestro bienestar, sí. Pero, perdón, Sí, no. Me quedé pensando en esto de hacer la carretera bonita al lado del acantilado. Y dijiste setas, pero sí la forma del hongo no es la seta, es el micelio de abajo. Exacto. Es justo lo que se ve, es la red que crea abajo de o alrededor de. De hecho, el organismo más grande que No, dilo. De hecho, el organismo más grande que se conoce es un hongo. Es un micelio, que en todo el lago. Sí, la estructura, sí. Abajo, la oscuridad, la vida. La vida no solamente está en la luz, ¿no? Es más, está en lo oscuro, en lo abyecto también, de lo que no nos gusta, en lo feo, ¿no? Es vida, ¿no? Sí, la estructura es importante. Y por supuesto, los misterios. Hay una novela que a mí me encanta, que es muy ñoña, ¿no? Pero que la leí cuando yo era ñoña, no sigo siendo ñoña, pero era más ñoña, era muy joven, ¿no? Uno es joven, tiene derecho a ser ñoña, y cuando es vieja también, ¿no? Entonces, esta novela es una novela de ciencia ficción, ¿no? Que hace Scott Card, que después lo retoma Donna Haraway, ¿no? En el último capítulo de su texto, Seguir con el problema, ella habla de los palabreros de los muertos, ¿no? Orson Scott Card escribe un libro que llevaron al cine hace unos años que se llama El juego de Ender. Una película más o menos, pero la novela, que es una secuela, la segunda, es maravillosa. Es un planeta, imagínense ustedes en un planeta donde solamente hay dos especies. Dos especies. Unos seres que parecen puerquitos, porque así los dice Scott Card, parecen puerquitos, y árboles, ¿no?
Y están esas dos especies conectadas, pero no en la luz del día, abajo, en la vida y en la muerte. Y abajo del planeta, todo lo que está en lo oscuro es una gran red de comunicación que comunica tanto esta especie animal como esta especie vegetal en un todo. Claro, es una novela, ¿verdad? ¿Cómo se llama la novela? El palabrero de los muertos. Es de la secuela de El juego de él. ¿No? A mí cuando leí eso hace muchos años, esa idea me pareció maravillosa, pero cuando me la reencuentro con los trabajos de Nat Singh, ¿no? Con los trabajos de Haraway, con los trabajos de Lynn Margulis, digo, wow, es que sí es cierto, ¿no? La forma no solamente es la forma en que nos tomamos las manos, o sea, que haya el contacto, hay otros contactos que conectan lo viviente con un todo, entrelazamientos, agenciamientos, cosas que hacen cosas, ¿sí? Otra utopía, claro que es otra utopía, sería una utopía de lo más humano, de las formas, cómo nos conectamos, cómo podríamos crear comunidades a partir de estas conexiones, del tacto. ¿Cómo podríamos entonces cerrar los ojos y tocarnos? Hacer presencia de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Por cierto, no hay nada más bonito para mí en mi vida. O sea, para mí una de las experiencias más bonitas fue cuando mi bebé estaba aquí en mi pecho, recién nacido, ¿no? Ese contacto físico, ¿no? El tacto. A lo mejor tenemos que dejar de privilegiar los ojos, los oídos y empezar a pensar en el tacto, cómo nos conectamos. Es una utopía. La utopía cosmopolítica que hace Haraway en este capítulo de seguir con el problema, que es de la lucha por la vida, pero no una lucha por pelear, sino de resistir, de continuar viviendo y viviendo bien, porque no se trata de sobrevivir y de medio, ¿cómo me voy resistiendo? No, es vivir bien, incluso hasta llegar a ser feliz, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vivir bien? El famoso Tuloceno, que nunca sé cómo se pronuncia, ¿no? En donde dice Donna Haraway, lo más importante es aprender a vivir y morir bien, con otros, con otras, con las especies que nos acompañan. Y ella dice, cum panis, es decir, los que se sientan con nosotras a la mesa. Con todos estos otros con los que compartimos este espacio y que nuestra idea de que somos excepcionales los ha dejado fuera, ¿no? Están ahí, en nuestra mesa, nos acompañan. Y repito, no solamente los bonitos, también los feos, ¿no? Los que no nos gustan también están. Y no quiero decir están por algo, como muchas veces algunas interpretaciones biologicistas dicen, ¿no? Es que las cucarachas sirven para limpiar y pues sí, pero ¿qué? Son vida, ¿no? Y aquí viene la cosa también de que claro, o sea, hay hongos que nos parecen maravillosos y hay hongos que nos parecen bien malos, ¿no? Están viviendo, ¿no? Aquí hay una cosa bien bonita que decía Spinoza, que a mí, bueno, me parece muy bonita, que él decía, al final del día, ¿qué es un cuerpo si no esta relación de relaciones, ¿no? Y a veces hacemos relaciones adecuadas y a veces no. Una relación tremendamente inadecuada, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Pues nos va a desarticular. Sería la muerte, ¿no? Pero hay que ponerla también en el centro de la vida, porque el capitalismo nos ha ocultado la muerte y nos ha hecho pensar que todo lo triste, la muerte es triste o que no existe, y no es cierto, ¿no? Hay que ponerla, hay que verla, ¿no? En toda su violencia, pero también en toda su dignidad, como diría Donna Haraway, ¿no? Es una utopía, claro que es una utopía de pájaros, dice Vincent Desprez. Hay que habitar el mundo como un pájaro también. ¿Y cómo habitamos como un pájaro? Desde el canto, desde el contacto, desde el grito también, ¿no? Si los mirlos tienen diferentes voces, ¿cómo están habitando el mundo? ¿Y cómo lo estamos habitando nosotros si lo escuchamos o no? Son utopías. De las mariposas, claro, las mariposas monarcas que retoma Haraway en este último capítulo, ¿no?
A mí la verdad que cuando lo leí al final me puse a llorar. ¿Por qué? Porque las mariposas se mueren, ¿no? Las mariposas se mueren. Las mariposas monarcas en esta historia, en esta especulación que hace Haraway, se mueren, ¿no? Se extinguen, ¿no? No sobreviven, por más que hacemos o que hacen aquellos, porque sobrevivan, se extinguen, ¿no? Pero ella también dice, imagínate, bueno, no ella, eso lo digo yo. O sea, ustedes saben que cada día se extinguen un montón de especies de ¿qué? De insectos. Cuando les digo, allá en mi pueblo ya no hay mariposas y es bien triste, ¿no? O sea, los insectos se están extinguiendo, ¿no? Y más allá de si vamos a poder o no comer porque las abejas se mueran, es, ¿qué clase de vida es esa, no? Donde no hay insectos, ¿sí? Entonces, ¿quién va a hablar por todos esos que nadie mira, ¿no? Esa es un poquito la idea de la historia de Haraway, ¿no? Las mariposas monarcas mueren, pero tienen alguien que hable por ellas, que cuente su historia. De todos esos, ¿y quién va a hablar por los gusanos, ¿no? Por los escarabajos? Los escarabajos se extinguen a una velocidad impresionante, ¿no? ¿Quién va a hablar por ellos? ¿Quién va a contar sus historias? Hay que contarlas, ¿no? Para empezar hay que contarlos y saber que algo está pasando en nuestro mundo. Utopías cosmopolíticas que tienen que ver con la antimodernidad, por ejemplo, de Bruno Latour, ¿no? O de Jason Moore o de Federici, ¿no? O sea, la antimodernidad, Gaia, como este sistema autorregulativo, etcétera, etcétera, un gran crecimiento, pero también cómo podemos recuperar lo común, ¿no? De estos cercamientos capitalísticos de la vida, que no fueron, como dice Federici, solo una vez, sino que ocurren cíclicamente y que estamos viviendo otra vez uno de ellos, ¿no? En este momento, cuando hablamos más o menos del neoliberalismo para acá, estamos viviendo eso, otro nuevo acercamiento, otra nueva forma de acumulación del capital que se inscribe en estos ciclos de acumulación que empezaron hace algunos siglos. La utopía cosmopolítica de la forma y de la estructura. Vamos a habitar como pájaros, ¿no? Vamos a habitar como hongos, vamos a habitar en estas conexiones. De la materia, ¿no? También estos dos son de la Universidad de Freire, de la materia, formas que sufren del lenguaje. Hubo una discusión hace unos años entre Haraway y Derrida, ¿no? Porque fíjense ustedes que Derrida escribió un libro maravilloso que a mí me parece uno de los mejores libros de Derrida, que se llama El animal que luego estoy siguiendo. Siguiendo, el animal, ¿no? Y ahí en ese texto Derrida hace una crítica del canon filosófico alrededor de la animalidad, ¿sí? Y va diciendo, o sea, cómo la filosofía occidental ha puesto en qué lugar a los animales, ¿no? Y al final Derrida cierra diciendo, es que a los animales les hemos exigido respuestas y lenguaje para incluirlos en nuestro mundo. ¿Y qué tal si dejamos de pedirles eso? ¿No? ¿Puede repetir el texto? No tengo que escribir, pero se llama El animal que luego estoy, sí, abres paréntesis y cierras paréntesis, endo. A mí me parece un texto maravilloso que tiene que ver con el otro texto de la hospitalidad de Derrida también. Ahí está, ¿no? Y Donna Haraway, fíjense que le dice, a ver, espérate, es que los animales sí se comunican. Y se comunican re bien, y se comprometen, y siguen, o sea, se pueden, claro que cuando hay una relación significante, es decir, de alteridad significativa entre un humano y un humano, hay comunicación, hay compromiso. Y le dice, y como que le quiere aclarar ahí la página de Derrida, ¿no? Le está diciendo, señor Derrida, usted está mal. Pero yo creo que Derrida tiene razón. Porque no todos los animales se comunican en este nivel de significancia, de alteridad significante.
¿no? Donna Haraway habla de perros, habla de caballos, habla de palomas, ¿no? Pero ver, cucarachas, carajo, ¿no? Lombrices, ¿no? ¿Cómo se comunican? Quizá tenemos que hacer lo que dice Derrida, dejar de pedirle a la animalidad que nos hable. ¿Sí? Esa es otra utopía. Y como yo les vine a hablar de utopías, pues les estoy hablando de utopías, ¿no? Y son todas las que les refiere, la utopía de la materia, formas que suplen el lenguaje. ¿Sí? Estamos acostumbrados a pensar que estos universos donde se da la comunicación ética, política, moral, tiene que ser humana. ¿Cómo hacemos para incluir a los más que humanos? Pues a lo mejor les podemos pedir que se comuniquen. Y si no se puede pedir lingüísticamente, a lo mejor de otras maneras, ¿no? Bueno, esto es lo que les tengo preparado, pero pueden intervenir si gustan. Adelante, por favor. Hace poco yo estaba traduciendo un texto de un ambientalista que se llama Stefano Mancuso, que se llama La nación de las plantas. Entonces es bonito porque es una especie de constitución que hace la voz de las plantas, pero dice que cada ley así fundamental, que son 10, está como que se viene en la historia, ¿no? Como una cosa importante. Pero lo bonito de este texto es que, a pesar de que la voz narrante son las plantas, se habla mucho como de que está buscando la socialización de todo lo existente, ¿no? Siempre se habla como de que las plantas pueden ser la nación de todo el mundo. Entonces es muy bonito porque esa nación hipotética también es de las plantas, pero no es para las plantas en específico. Es por ellos, pero es para todos. Entonces es una actividad linda que va, creo que es muy drama con esto, a pesar de que se linda el exterior. Es que yo creo, como dice Vero Araiza, justamente, que mucho de la filosofía actual ha dado lo que Vero y otros llaman el giro ambientalista. O sea, ¿qué nos está atravesando? ¿Qué está atravesando las vidas ahora? Capitalismo, por supuesto. Tenemos que seguir hablando mal del capitalismo. Tenemos que seguir resistiéndolo, sí, ¿no? Pero no podemos seguir pensando que solamente los humanos estamos en eso, ¿no? Es todo, ¿no? Esta articulación, dices, ¿cuál es la nación de las plantas? Pues todo, ¿no? Entonces, pues vamos a pensar también, ¿no? Cómo habitamos con ellas. Después me pasas el dato, ¿sí? Es que ahorita con eso, ¿no? Como todo lo vegano y así, cómo entrar también en esto, porque yo tengo una amiga que es vegana y estoy platicándolo, ella decía como que no era tal cual, bueno, para ella sí, pero o sea, más como de los demás, ¿no? O sea, no era tal cual el hecho de dejar de comer carne, solo era como que se hacía mucha carne para los que éramos, ¿no? O sea, que vas al sitio y está lleno de eso, pero cómo entrar, pues justo Bueno, hay un texto que les recomiendo muchísimo, que es de esta Basterrica, que se llama Cadáver Exquisito. ¿De quién? De Agustina Basterrica. Es una escritora argentina maravillosa. El texto se llama así, Cadáver Exquisito. Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica, ¿no? Spoiler, ¿no? Es una historia de cómo, no les voy a contar toda la historia, ¿no? Pero sí, más o menos lo que pondrías así como detrás del libro, ¿no? Un mundo en el que ocurrió algo, ¿no? En el que ha tenido como consecuencia que toda la carne hace daño a los humanos. Insecto, mamífero, todo lo cárnico le hace daño a los humanos, excepto un tipo de carne, que es la humana. Ya está, véanlo, ¿no? Uy, ¿no? Por cierto, porque el canibalismo sigue siendo tabú, pero se practica. Por favor. Algo que me está saltando mucho ahorita que estás mencionando tanto la idea de agencia como toda la parte como lingüística. Siempre lo traigo muy en la mente lo más básico, que es como la interacción de los
considera al humano en general es, y que normalmente dice, es algo simplemente bien pragmático, que cree que como al ser como racional y todas sus acciones pasan a través de la razón, por eso creo que se ilumina mucho como esta idea de que los animales o las plantas o lo viviente en general puede no como tal tomar decisiones, sino tener una intención al momento de actuar, porque la intención no es humana y las decisiones no son humanas, o sea, de hecho son acciones animales como tal, lo que tenemos en general. O sea, ya que lo podemos racionalizar y lo podamos, no sé, escribir o ficcionalizar o lo que quieran, eso es aparte, pero si uno ve las actitudes animales, luego dicen, ay, es que se comporta como humano, no es cierto, es que el humano se comporta como animal porque es un animal. Y a veces se olvida como esta parte en la que al momento de decir, solo el humano tiene decisión, o solo el humano tiene intención, o solo el humano es responsable, se pasa como siempre por esto de ese fue por la razón le llevó a hacer tal cual, y pues no, o sea, los animales lo tienen en sí, llamámoslo instinto, y a los humanos se les dice sentido común, pero solo es esto de querer vivir y vivir de la mejor manera. O sea, uno no va a comer algo que le hace daño, y eso no es porque la razón me dictó eso, es porque mi instinto me dicta eso. Entonces, el dar ese paso a decir, no es que los humanos o los vivientes se comportan como animales, como humanos, sino que los humanos son animales y se comportan como tales. Creo que eso pasa como sí, absolutamente. Hay gente que ahorita está pensando, hoy por hoy está pensando, ¿en qué parte si pensamos a pensar la cultura como parte de la sociabilidad biológica específica de los seres humanos? Sí, y dices, ay, otra vez nos vamos a meter en la sociobiología, qué miedo, ¿no? No, espérate, o sea, ¿cómo podemos pensarla seriamente sin caer en esos excesos también, ¿no? Sin pensar que efectivamente, en cuanto a seres vivientes, habitantes de este planeta, tenemos modos específicos, ¿no?, de habitarlo, ¿no? Pero eso no nos hace excepcionales, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y estos modos de habitarlos tampoco los hacemos solas, ¿no? También ese es el otro punto, estamos con otras y otros y entrelazados, ¿no? Y sobre todo esta idea, ¿no? O sea, de tomarnos en serio que somos parte del universo, y como dice Jason Moore, en un oikeos donde estamos relacionados con otros, ¿sí? Lo del veganismo, me quedé ahí, ¿no? Les pasé el texto, el nombre de este texto de la Basterrica, pero me quedé como medias, híjole. Bueno, sí, o sea, desde hace años se dice que efectivamente la producción cárnica, capitalística, es una vergüenza, ¿no? Ojalá dentro de 300 años todavía haya sucesores que digan, esos bárbaros, mira lo que hacían, ¿no? Ojalá y ocurra, ¿sí? Ahora, el veganismo. Hijo. Es un problema. ¿Por qué? Porque creo que en cierto sentido sí se puede pensar en el veganismo como una oposición ética, en donde ves al viviente como un otro significativo, ¿no?, que habita, que vive, que tiene derecho a vivir y morir dignamente, ¿sí? Se puede pensar. Ahora, ¿cómo se practica? Mi crítica es a cómo se practica el veganismo, ¿sí? Que vas y extraes, ¿no?, las semillas que comen los peruanos, superfood, lo llevas a los Países Bajos para que esos señores ricos se coman esas semillas, ¿no? Y ahí otra vez expoliación, explotación, colonialismo, ¿sí? Entonces, yo no puedo plantar mi comida, ¿no? No tengo la capacidad física para hacerlo ni el conocimiento. ¿Qué puedo hacer? Es un problemón en serio, ¿no? Quiero respetar al viviente, sí. Y me encantaría, te digo, que dentro de unos cientos de años dijeran, esos bárbaros hacían esto con estos vivientes, ¿no? Y que esa práctica desaparezca. Me encantaría que eso pasara. Hoy por hoy, el veganismo me parece que es de clases privilegiadas. Es un privilegio de clase. Y eso hay que cuestionarlo también.
Porque si bien es una postura ética muy defendible, en la práctica el veganismo es un privilegio de clase. Y ahí hay que pensar que no estamos haciendo. forzosamente. No, es forzosamente. como lo dice. Igual a los ecologistas también los ven así como yo. Pero también hay como diferentes movimientos o gente que hace productos de proteína con lo que tienen en su pueblo, o sea, en su comunidad de Michoacán. No tiene que ser este veganismo vendido como todo lo vende. Sí, estoy de acuerdo. Capital, como la certificación de las certificaciones ecológicas. Estoy totalmente de También se acuerdo. hacen mercados alternativos sin certificación, pero que tienen cierta... Estoy totalmente de acuerdo. O sea, si nosotros nos podemos a pensar también en el consumo cárnico, tampoco es que se dé en todos los lugares, por supuesto, también es un privilegio de, no sé si de clase, pero por lo menos de territorio, de dónde te encuentres, a dónde llega carne y a dónde no llega carne, ¿no? O sea, muchas comunidades en nuestro país obviamente no comen carne todos los días, ¿no? No pueden. Incluso en países europeos. Sí. O sea, en Alemania es difícil encontrar carne buena. Sí. Sí. O sea. Yo me hice pensar dos cosas bastante, ¿no? Una como un comentario, la idea del idiota que diste, me hizo pensar, bueno, una de mis novelas favoritas es el idiota del gran estudiante. Y me encantó porque el idiota, él lo maneja como dormido, en ruso significa dormido. Y ese es el dormido el que llega a ponerle en la torre a toda la familia y de ella se enamora de Anastasia Filipovna, ¿no? Esa idea de Dostoyevsky como el idiota rompiendo me parece muy genial y me hiciste pensar mucho en ella. Y me quedaba hablando de Micelo, esta cuestión del contacto, porque pareciera que es por abajo, pero de hecho la mayoría de los hongos es por esporas. Entonces es con el contacto con otro, ahí es donde está la generación de la flor, que es la Z. Gracias, me encantó tu... No, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices y contigo estoy de acuerdo también, ¿eh? O sea, el consumo cárnico tiene que ver excesivo y la producción cárnica tiene que ver con las prácticas capitalísticas, tiene que haber otro modo, hay otros modos de alimentación, ¿sí? E incluso puede haber, o sea, yo creo que por eso te decía, el veganismo a mí me parece una posición ética defendible. Como se lleva en la práctica, desde lo más común, ¿no? Está tomada por prácticas capitalísticas, ¿no? Que reproducen prácticas de explotación, de extractivismo y de colonialismo, ¿no? Y eso no hay que perderlo de vista, porque en serio, si tú dices, si te organizan en comunidades y dicen, vamos a generar exclusivamente proteína vegetal, pues qué chido, no vas a maltratar a nadie para comer y para vivir bien, eso no es problema, ¿no? El problema es lo otro. Es como, bueno, pa, pero la tierra no se comporta así. O sea, estás obligando a la tierra a producir siempre lo que tú quieres para tu comida. Entonces es como, sí, estoy consciente que hay movimientos, pero yo no he encontrado, si alguien lo conoce, por favor, que siga temporales, porque la tierra es por temporada. Yo no he visto ningún movimiento que siga temporales. Todos queremos la naranjita, todos queremos manzana, todo lo y no he encontrado ninguno que lo haga. Con todos los manzanos que hay aquí en el altiplano mexicano, ¿verdad? Sí, por favor. Tengo dos dudas pequeñas. Una es en relación con este asunto del veganismo, que desde algún punto de vista tal vez se podría decir que el veganismo está en contra de la ley de la vida y también junto con eso pensar que si no es así, entonces los animales son antiéticos, porque los animales comen carne, viven, además, esa es la ley de la vida, que algunos animales se alimenten de animales, no todos ciertamente, las vacas no, pero algunos sí se alimentan, yo creo que la mayoría. Las vacas comen gusanitos del pastel. ¿Cómo? Comen gusanitos del pastel. Por eso, sí, también. Las vacas. Bueno, ese es un punto, entonces como que no me queda muy claro.
Por otro lado, tengo también una duda respecto de los insectos, porque por un lado comentas lo que está pasando en Yucatán, de la desaparición de los insectos, que no creo que sea solo Yucatán, no. Pero por otro lado, se ha dicho muchas veces que justamente los insectos son los que tienen más posibilidades de sobrevivencia frente a una guerra nuclear, por ejemplo. Entonces, como que no me quedan claras. Pues imagínate cómo somos depredadores que nos los estamos echando. No, la desaparición paulatina de los insectos comenzó con el uso de insecticidas a mediados del siglo pasado. O sea, después de 80 años de uso intensivo de insecticidas y de plaguicidas y todas esas cosas, su número ha ido decayendo y sobre todo en los últimos 20 años brutalmente. Entonces lo de la guerra nuclear pues es una bonita idea, pero quizá no es cierto, ¿no? O a lo mejor sí van a sobrevivir y nosotros no. Es más, quizá ellos tengan más probabilidades de sobrevivir que nosotros, pero otra vez nuestras prácticas, ¿no? El uso de insecticidas para las plantaciones, sobre todo para la comida, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Yucatán, las políticas públicas, ¿no? O sea, sí es endémico el dengue, es endémico el chikungunya, es endémico el zika, y claro, o sea, hay niños que se enferman y mueren, ¿no? Porque además es un territorio relativamente pobre, ¿no? O sea, y con sistema de salud muy básico, ¿no? Entonces, pues la política pública es que 4 veces al año pasan los camiones y se los echan, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Lo demás es que, en efecto, sí está documentado que los insectos no lo estamos cargando, básicamente. Oye, ¿lo del veganismo? Lo del veganismo. Las vacas y los animales que comen, mira, mi utopía. La desaparición de las fábricas de carne, o sea, ¿no? Básicamente, o sea, hasta dónde podemos seguir manteniendo un sistema, ¿no? En donde estos animales, ¿quién lo decía, no? O sea, tú lo decías, ¿no? De los animales, ¿quién me lo decía? Ya se me olvidó. De lo que decía Noah Harari, ¿no? O sea, son exitosos, tú me lo decías. Dímelo, ¿no? Pero como individuos son los más infelices, o sea, tanto dolor que infligimos a estos cuerpos, ¿no? O sea, eso es eso es antiético para nosotros. Entonces, mi utopía es la desaparición de eso, ¿no? O sea, y digo, si pudimos vivir con eso hasta hace 50 años, bueno, más, 60 años, ¿por qué no podemos volver a intentarlo? ¿Cuántos éramos? Sí, es cierto, también tenemos que buscar estrategias de alimentación también, ¿no? Porque eso también lo tenemos que pensar, ¿no? O sea, si no caemos también en el otro lado del fascismo ecológico, de decir, no se reproduzcan, ¿quiénes no se van a reproducir? Elon Musk tiene 10 hijos, perdón. ¿Y quiénes son los que no se van a reproducir, no? ¿A quién le dices, no te reproduzcas, no? Podemos caer en el fascismo ecológico de decir, ya, no más humanos, ¿no? Decir, bueno, y Aaron Haraway, por ejemplo, con el último capítulo de seguir con el programa, la criticaron mucho porque decía, es que está proponiendo que siga habiendo reproducción humana. y sí, pero dice ella, pero una decisión también consciente, ¿no? De cómo nos vamos a reproducir, cómo nos vamos a alimentar, cómo nos vamos a organizar. Es una utopía también, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo con su utopía, pero es una utopía que ella está proponiendo. Sí, la pregunta yo creo que no tiene una respuesta fácil, ¿no? O sea, porque si también estamos extendiendo el universo de lo ético y de lo político, pues también tenemos que pensar, ¿no? O sea, si ejercen violencia o no. Sí. Si, por ahí es muy claro. Sí. Por parte del sufrimiento animal. Por parte del sufrimiento animal es muy claro. O sea, creo que no tenemos derecho a seguir infligiendo ese daño, ¿no? Exacto. Pero tenemos que buscar estrategias que no sean ecofascistas, ¿no? Y eso está más difícil, ¿no? Está más difícil. O sea, no hay soluciones a la vuelta de la esquina. Pero tenemos que tener como muy claro que donde estamos tiene una historia. Y que como esté escrito la historia puede cambiar. Esa es mi utopía también, ¿no? Porque lo que yo les digo a mis amigas, y así es que a la gente con la que trabajo en el seminario es,
las instituciones conservadoras no tienen historia. Dicen, así ha sido siempre y así seguirá siendo. Y no es cierto. O sea, si podemos ver que hay otras formas que han existido y que hay otras formas alternas que resisten, entonces podemos decir, puede ser diferente. O sea, no tenemos por qué seguir con esto. Vamos a buscarlo poquito a poco. No, yo estoy segura que yo no lo voy a ver, ¿no? Me voy a morir a los 100 años, pero no lo voy a ver, ¿no? Pero tenemos que poner la duda. O sea, digo, si a la modernidad le tomó 300 años decir que los individuos eran individuos y que el mercado era el mercado, pues podemos inventar algo que nos lleve 300 años. Pero hay que empezar. ¿Sí? Bueno, ¿una última? ¿Una última? Tengo muchas dudas. La primera es esto del veganismo como una propuesta colonial, me parece maravilloso, porque sí hay algo en eso, y por supuesto hay resistencias al interior, pero aquí es mi comentario así, terriblemente neoliberal, perdón por lo que voy a decir, pero en esta noción de volver al modo tradicional y anular la industria cárnica, pienso en que, sin embargo, la industria cárnica la que está eliminando ciertos sufrimientos animales. Y eso me parece una cosa, sufrimientos animales. Eso me parece una historia horrible. Porque si uno ve comerciales, por ejemplo, de US Meat, es como toda esta cosa de si los animales no sufren, tienen menos toxinas, y si tienen menos toxinas, es mejor el consumo humano de esa carne. Entonces, que ellos maten a sus cerditos con electrodos en el cerebro sin que sientan dolor y sin que se enteren, es mejor a que los cuelguen patas para arriba y les abran el estómago y los dejen de sangrar. Entonces, todo plantea un reto, porque sí, el veganismo es una conducta ética en ciertos contextos y para ciertas clases, pero para otros contextos y ciertas clases, consumir US Meat puede ser mucho más ético que consumir semillas de chía. O sea, sí, eso es clarísimo, sí. O sea, ¿cómo es así más ético que yo le compre, no sé, a US Meat en Costco, a que le compre a un pequeño productor de café en el mercado, porque seguramente está usando glifosato de Bayer? Sí, yo te compro tu comentario, y no creo que sea neoliberal. Yo creo que más bien estás ejemplificando de una manera muy clara cómo las ideas, como las críticas son tomadas y asimiladas por el sistema, ¿no? Porque en efecto, o sea, una crítica muy clara es el sufrimiento animal, o sea, vamos, o sea, basta ya, ¿no? Entonces sí, pero en efecto, entonces los ponemos ya no en cajoncitos de 5x2 y los metemos como que tengan un espacio más grande y les tapamos los ojitos para que no se estresen, ¿no? O sea, los drogamos, ¿no? Dice eso. O los drogamos, o sea, sí, o sea, estoy de acuerdo. Tú sí leíste el texto de Yo sí quiero saber, no, pero digo, tú sí leíste el texto de Agustina Basterrica, ¿no? Es justamente esto que estás diciendo, o sea, hasta dónde es ético pensar, ¿no? Que producir para comer, ¿no? Sin dolor, ¿no? O sea, quitarme el dolor. ¿Hasta dónde es ético, ¿no? Esa es la pregunta que está ahí detrás de todo el texto de la Basterrica, ¿no? Y yo creo que vale la pena plantearlo, estoy de acuerdo contigo, ¿sí? O sea, no podemos hacer una generalización burda, son problemas que tenemos aquí abiertos. Lo que sí es cierto es que yo digo, no podemos seguir manteniendo este grado de, aunque sea instrumentalmente, ¿no? Pero no podemos seguir manteniendo este grado de sufrimiento animal, ¿no? Porque no es ético. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Y estoy de acuerdo en que volver a la producción tradicional, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? O sea, no todos podemos ponernos en la granja a cultivar nuestras calabazas, ¿no? Ni vamos a comer solo calabazas. ¿Qué vamos a hacer? Eso es. Ese es el problema. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya, me voy. No,